Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes este día, martes 12 de octubre, Día de la Raza del año 2021. El día de hoy, Pediatría al Día, tiene como tema errores innatos del metabolismo, lo que todo médico debe saber. Y para ello, tengo el gusto de presentar a la académica doctora Leticia Belmont Martínez, que es pediatra especialista en errores innatos del metabolismo y tamiz metabólico, es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Pediatría, es académica por la Academia Mexicana de Pediatría y pertenece a múltiples sociedades de investigadores y sociedades dedicadas a los errores innatos del metabolismo. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestra conferencista el día de hoy, Leticia Belmont. Adelante, doctora. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y una gran felicitación a todos los esfuerzos de ustedes que han estado llevando a todas nuestras pantallas estas actualidades. Y pues sin más preámbulo, voy a dar inicio a esta conferencia. Les voy a compartir unos breves conceptos que espero sean de utilidad, en donde el objetivo es conocer algunos tips para poder identificar a este grupo de enfermedades que tiene actualmente muchas otras implicaciones y el futuro pues ya está cerca, ya nos rebasa en tecnología para identificar muchos padecimientos. Siempre me gusta compartir esta imagen en donde Ludo Van Boer nos dice que no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce. Si no conocemos los errores innatos de metabolismo, pues entonces no vamos a poder diagnosticarlos. Y esto que debemos saber todo médico es qué son pues, los errores innatos, qué datos clínicos tienen estas enfermedades, qué datos bioquímicos, hay que saberlo sospechar y saber referir. Con estos 5 puntos vamos a tener grandes ventajas para acortar la odisea diagnóstica a la que se enfrentan muchos pacientes. Aquí es bien importante, siempre me gusta decir, como nos dicen en muchos medios, identifica al sospechoso y denúncialo. Aquí hay que saberlo sospechar y referir. Entonces vamos a conocer cómo son las vías metabólicas. Anteriormente este era uno de los esquemas que se compartía para las vías metabólicas. A partir del 2003, esta nueva propuesta se realizó y la más actual ni siquiera se puede poner en una diapositiva de tan complicada que está, pero ha dado grandes frutos a nuevas clasificaciones, de tal manera que pues vamos, no se trata de tratar de entender todas estas vías que están bastante involucradas, pero todas son una fascinación en los errores innatos del metabolismo, que estas son prácticamente enfermedades que están causadas por mutaciones en el ADN y pues hay proteínas que estructuralmente están alteradas y esto nos va a dar muchas consecuencias multisistémicas. Hasta hace algunos años esta era la definición. Ahorita les voy a hablar de las nuevas cambios y de las nuevas aportaciones. La aproximación diagnóstica tenía esta clasificación, que eran moléculas pequeñas, moléculas complejas y defectos de energía. Estos mismos grupos siguen vigentes, pero con más especificaciones ahora. Anteriormente teníamos algunos errores innatos de metabolismo que eran los clásicos, que muchos no los vemos, pues obviamente en los estudios de tamiz, pero empezaron a aparecer nuevos grupos, como los defectos de biosíntesis del colesterol, los trastornos congénitos de glicosilación, la deficiencia de creatina y ahora otros más. Tenemos más grupos de enfermedades y esto pues viene a
a modificar la clasificación. En un artículo del 2019, que aquí está la referencia, en la definición modificada, que es la actual, dice que los errores innatos son trastornos que requieren de un deterioro de enzimas específicas o de vías bioquímicas, tanto intrínsecas a la patofisiología. En esta nueva clasificación la basan en categorías bioquímicas. Tratan de identificar los que son de síntesis, los que son de remodelación, de transporte, de defectos catabólicos y de tráfico. Y algo bien importante aquí es un foco de atención para todo médico, o sea, desde el médico general hasta cualquier superespecialista en todo el espectro de áreas a las que cada uno se dedique, lo que nos va a estar viniendo a cambiar todo el panorama de los errores innatos de metabolismo es la secuenciación de nueva generación, que en muchos programas ya se está incluyendo. Y esto nos cambia totalmente un panorama, porque las plataformas tecnológicas, los estudios moleculares, ya son de consultorio, ya no son de centros de investigación o de grandes institutos, ya están en el consultorio, están en nuestras casas y a eso nos tenemos que empezar a enfrentar. Y aquí está la clasificación. Como les había yo platicado, están las moléculas pequeñas, están las moléculas complejas y los defectos de energía, pero están ya perfectamente clasificados por acumulación, por deficiencias, por algunos problemas de tráfico. Aquí está en otro esquema. Hasta el 2019 tenían agrupados a 1,100 errores innatos de metabolismo dentro de las más de 6,000 enfermedades raras y tenían 130 grupos. Ahorita son más o menos casi los 1,500 errores innatos de metabolismo que ya están clasificados. Había algunos que dentro del grupo en que se encontraban, ya estaban en su primera ubicación y hay otros que necesitan la clasificación dentro del grupo. Pero pues estos nuevos conceptos nos ayudan a entender un poquito más. Dentro de los puntos bien importantes en la bioquímica genética del siglo XXI, esto es algo que debemos de tener en cuenta, que cerca del 10% de los pacientes pediátricos hospitalizados tienen algún defecto monogénico de herencia mendeliana. Equivale a que si hay un hospital de 200 camas, pues hay 20 niños. Si es de 100, son 10 niños. Si es un hospital que tiene 50 camas, hay 5. Y si la mayoría son de debut neonatal, pero podemos tener debut en cualquier edad. Tenemos los que son de diagnóstico temprano y diagnóstico tardío por diferentes razones, pero también otros que inician los datos clínicos más allá de la etapa neonatal. Esto es importante contemplarlo porque efectivamente la odisea diagnóstica, los pacientes, miren, llegan a consultar de 6 a 13 médicos antes de que se haga el diagnóstico y puede ser menos ahora, actualmente el tamiz neonatal nos ayuda mucho, pero generalmente son después de los 3 meses y hasta más allá de 6 años. A mí me tocó un paciente que es muy curioso porque yo lo vi en la residencia, pero pues en la residencia yo no sabía algunas cosas que sé ahora. Y entre los 40 médicos que lo vimos, pues estaba yo y vino a tener un diagnóstico hasta los 16 años. Entonces, sí debemos de tener en cuenta que el conocimiento de esto ayuda a que el paciente tenga un diagnóstico más rápido. Y la manera en que nosotros vamos a abordar las distintas características, las informaciones desde la parte presintomática, sintomática, bioquímica, genética y postmortem. En todos estos puntos podemos nosotros realizar una sospecha diagnóstica, confirmar un error innato de metabolismo y poderlo referir. A nivel presintomático, el que se lleva las palmas hasta el momento sigue siendo el tamiz neonatal.
durante el siglo XXI, que son 100 años, de los 10 grandes logros de la salud pública, está el tamiz neonatal. Así de importante es esta metodología, que no nada más es la determinación o la prueba del talón, sino es un programa. Tamiz neonatal no solo es una prueba, es un programa de prevención a nivel pediátrico, con la misma importancia si nos ponemos a ver los niveles de evidencia y de recomendación. Tiene las mismas, están a la par que las vacunas. Esto pues nos orienta a los esfuerzos que debemos de seguir vigentes para promover el tamiz. En el tamiz se incluyen 5 grupos de enfermedades que se detectan, que son aquí están los grupos de enfermedades. Coloqué en rojo las que se hacen en el tamiz básico de las institucional básicamente, aunque cada día se han enfocado en ampliar más el tamiz, pero estas son las que se incluyen. Y cuando tenemos un tamiz, que va a ser el, el primer paso para poder identificar un error innato de metabolismo, vamos a tener un semáforo de acciones. El primero va a ser, si el tamiz es normal, pues no vamos a tener ningún problema, porque este paciente pues, se va de alta exitosamente. Si el tamiz sale sospechoso, entonces vamos a tener que tomar una segunda muestra. Si el tamiz es anormal, definitivamente se tiene que tomar una segunda muestra de acuerdo a los programas, pero a la par se tienen que tomar las pruebas confirmatorias para no perder más tiempo, no perder más tiempo. Y con esta semáforo de acciones podemos nosotros también participar en que ese paciente se identifique lo más pronto posible y reciba de manera oportuna y temprana su tratamiento. Sí es importante no dar tratamiento hasta confirmar el diagnóstico. ¿Qué pasa? Que a veces con un poquito elevada que está la fenilalanina o un poquito elevada que está la galactosa, les cambian el alimento o les dan soya o les dan otras fórmulas, y a la hora que quiere uno confirmar bioquímicamente los niveles, pues ya están modificados por la dieta. ¿Qué pasa? Un paciente, por ejemplo, que tiene poquito elevada la galactosa, y puede ser que sea el laboratorio no certificado con un control de calidad externo. Entonces, si no tiene un control de calidad, son laboratorios que podrían tener imprecisiones en sus metodologías y en su forma incluso de hacer el reporte. Y si nosotros le damos tratamiento a ese resultado, modificamos pues los resultados de los valores, y eso nos orilla a tomar decisiones que no son las más adecuadas. En un paciente que tiene tantita elevada la galactosa, le dan soya, entonces se repite el estudio, sale normal, a lo mejor tiene una variante leve y que no requiere tratamiento porque existe una variante Duarte que se puede mantener sin tratamiento con una deficiencia muy pequeñita, que es muy parcial, y si se le da soya va a salir normal. Pero si es una variante más severa, en donde está empezando la galactosa a elevarse, la captamos y le damos soya, a la hora de tomar otra muestra después de la soya va a salir normal, y la pueden dar por normal, quitándole la soya, y se va a empezar a elevar un poco después. Es primero confirmar el diagnóstico, y después se hacen a los ajustes específicos. La forma sintomática, que es a la que nos enfrentamos muchas veces y es la que menos queremos que nos pase, que le suceda sobre todo a los niños, pues es cuando tenemos, lo mejor es el tamiz sin síntomas, pero tenemos pacientes que van a empezar con síntomas. En este punto quiero enfatizar que hay síntomas que son muy comunes, y a través de síntomas comunes tenemos que
llegar a diagnósticos poco comunes. Y, por ejemplo, esto es una imagen representativa de la cultura maya. Esta es una imagen representativa de la cultura azteca. Ambas son representativas de culturas de México, pero tienen sus diferencias. Y aquí podemos ver a esta que es chichimeca, ¿no es cierto? Esta es una galleta Oreo. Si nos vamos más, si las pusiéramos un poquito más lejos, podrían a veces parecerse un poco, tener el mismo estilo, y esto es una galleta Oreo. Ahora, estas ya me imagino que en su mente estarán pensando a qué se parecen, pero estas son representativas de la cultura zapoteca que efectivamente se pueden parecer a una galleta María. Esto es solamente para algo un poco lúdico o divertido en que las imágenes se pueden confundir. Si las vamos viendo más cerca, podemos apreciar las diferencias. Y lo mismo pasa con los errores innatos del metabolismo, porque vamos a encontrar que hay pacientes que tienen vómito. Y el vómito, pues es parte de muchísimas enfermedades, desde el reflujo, desde una hipertensión intracraneana, de la fiebre. La fiebre, pues es un síntoma muy común, hasta por deshidratación, pero pudiera ser algo más grave. La diarrea, fíjense, el niño que no quiere comer, la ictericia, que es es parte de de muchas patologías, e incluso es una ictericia fisiológica del recién nacido. Tenemos la deshidratación, la falla para crecer, y si se dan cuenta, todos estos datos no son característicos de un error innato de metabolismo, son de muchas enfermedades. Y a través de estos síntomas comunes, si nosotros nos eh, vamos a la parte bioquímica y pacientes que tienen datos como estos y aparte cursan con acidosis metabólica, que tenga el anion gap elevado, que tengan anemia, hiperamonemia, el lactato elevado, la glucosa baja, cetosis y trombocitopenia, algunos de estos datos que se junten nos hacen reforzar que el pensamiento se tiene que dirigir a sospechar un error innato de metabolismo. La parte difícil es que se confunde con muchos padecimientos. En la etapa neonatal, detrás de la sepsis neonatal hay muchísimas oportunidades de diagnóstico de un error innato de metabolismo. En todos los pacientes que tienen acidosis metabólica, cuidado, tenemos que sospechar. Por eso, pues, se enfatiza en la promoción del tamiz. Nosotros en este artículo que publicamos en el 2014 encontramos en una serie grande de pacientes que los datos bioquímicos más comunes fueron la hiperamonemia y la acidosis metabólica. Y los datos clínicos que encontramos en nuestra población fueron las alteraciones neurológicas, las cardíacas, la falla hepática y las alteraciones digestivas. Estos fueron nuestros resultados. Y con esto, pues invitamos siempre a todos los que nos escuchan y que hacen favor de conectarse en estas nuevas sesiones a través de las plataformas digitales, a que corretemos el diagnóstico. Todo médico anda correteando los diagnósticos, porque pues muchos se nos pueden escapar. Sin embargo, el ejercicio clínico, el ejercicio bioquímico y de todo nos ayuda a llegar a los diagnósticos. Por ejemplo, muchos pacientes no tienen una cara como tal. Este se llama Ivancito, esta es Sofi, esta es Isabela, este es Diego y esta es Fátima. Con estas caritas tan hermosas, ¿ustedes podrían llegar a un diagnóstico de un error innato de metabolismo? Probablemente me digan que no, y es cierto, porque ninguno tiene una fases característica, incluso algunos, pues, solo porque lo estoy pasando en esta diapositiva, pero realmente aquí, por ejemplo, Ivancito tiene una deficiencia de 3-hidroximetilglutarilcoenzima aliasa y toma una fórmula modificada para
porque tiene una alteración del metabolismo de la leucina. Sophie tiene fenilcetonuria y toma su fórmula Fenex 2. Esta Isabela tiene enfermedad de orina con olor a jarabe de arce y toma una fórmula que está modificada en aminoácidos ramificados. Dieguito, pues tenía acidemia propiónica y toma una fórmula especial para los pacientes que tienen un defecto del propionato. Y Fati, pues no tiene nada, ella toma NAN2, tomaba, ya creció, es la hija de una química de mi laboratorio que me hace favor de prestar las imágenes de su bebita, porque ella no tiene, ella es una niña sana, pero toma su NAN2. Con la pura carita no podemos hacer los diagnósticos. A través del tamiz, todos estos pacientes tuvieron su tamiz, fueron detectados de manera temprana y tienen su tratamiento oportuno y adecuado. Eso hace que cambie un poco. Ahora les voy a platicar algunos recursos que tenemos y que están al alcance, que es la orina. La orina tiene que oler a orina. Pero si huele a moho o a ratón mojado, es probable que nos estemos enfrentando a un paciente con una fenilcetonuria. Si la orina huele como a miel de maple, es una enfermedad de jarabe de maple o de arce. Si la orina huele como a zapato, tenis de residente posguardia, a pie sudado, acidemia isovalérica y todas las algunas enfermedades también del metabolismo de la leucina pueden tener este olor. Y hay un olor que es como la orina de gato, un poco penetrante, que también se encuentra en algunas enfermedades. Cualquier olor diferente, hay que investigarlo, hay que hacer estudios al pacientito. Y aparte de los olores, pues tenemos estos menos comunes, pero está el olor de la calabaza cocida, de la mantequilla rancia en la tirosinemia, de azufre en la cistinuria y en la trimetilaminuria es un olor de pescado. Aquí en la trimetilaminuria no solo es en la orina, también en varios fluidos corporales, incluyendo el cerumen, ¿sí? El semen, el sudor, la saliva y estos son olores característicos. También la orina tiene un color. Si ustedes recuerdan las clases básicas desde la formación como estudiantes de medicina, nos van a evocar que dice olor sui generis, color sui generis. Pero cuando ya no está sui generis ni el color ni el olor, tenemos que estudiar. Hay distintos colores de la orina que nos pueden ayudar a orientarnos a ciertos diagnósticos, como el rojo oscuro en las porfirias, por las porfirinas y en las hemoglobinurias. El rojo clarito puede estar presente cuando hay uratos. Tenemos una orina azul que se ve en el Blue Diaper Syndrome, que le llaman. También la enfermedad de Harnum con las nefrocalcinosis, un poquito azulada. La blanca en las hiperoxalurias y la oscura, que es característica de la alcaptonuria, que la alcaptonuria es el error innato de metabolismo que nos describió el doctor Garrod en 1902 y que él fue el primero que acuñó la palabra errores innatos de metabolismo y desde hace más de un siglo él decía que era por una deficiencia enzimática y que las enzimas tenían pues toda esa información. Aquí les ilustro lo que es una orina normal, lo que es una orina de porfiria y una orina con alcaptonuria. Aquí apreciamos, obviamente va a haber diferentes tonos de amarillo de acuerdo a la cantidad de líquidos que pueda consumir el paciente, ingerir, pero estos son los colores, algunos colores típicos, que son, ahora, esta identificación de color y de olor de la orina, pues es algo muy sencillo porque lo tenemos de manera clínica, incluso al cambiar al paciente del pañal, se pueden observar estos. Y bioquímicamente vamos a encontrar algunos otros pistas, como son la hipoglucemia. Si ustedes ven un paciente con hipoglucemia, en lo primero que hay que pensar es en un defecto de beta oxidación de ácidos grasos.
Si el lactato está elevado, lo primero que podemos pensar es que puede corresponder al grupo de enfermedades mitocondriales o a las acidemias lácticas congénitas. Si el amonio se eleva, en lo primero que pensamos es en el ciclo de la urea, aunque el amonio también se eleva en otras acidemias orgánicas y en otros errores innatos y en otras circunstancias también. La acidosis metabólica, pues en las acidemias orgánicas, pero por ejemplo la trombocitopenia y neutropenia la encontramos en varias enfermedades del grupo de los errores innatos del metabolismo. Aquí hacemos un paréntesis importante en la hipoglucemia. Un paciente que está con hipoglucemia en el periodo neonatal puede tener varias explicaciones que muchas veces ya se han abordado en otras pláticas. Sin embargo, vamos a tener en distintas edades datos iniciales del hambre, ¿sí? Tardíos, que todos hemos llegado a tener irritabilidad y confusión mental de posguardia, por ejemplo, pero la hipoglucemia es una urgencia vital y neurológica. La neuroglucopenia es terriblemente inadecuada y no la debemos de tolerar. Se tiene que corregir y se tiene que buscar la causa. Si a esta hipoglucemia le agregamos que hay algunas causas comunes, ¿sí? Y aquí están las causas de algunos errores innatos de metabolismo. Una recomendación es que en pacientes que tengan hipoglucemia hay que medir las cetonas. Una hipoglucemia hipocetósica nos reafirma más que podamos estar enfrente de un paciente con un error innato de metabolismo. Entonces, si tienen una hipoglucemia, hay que buscar las causas, y si medimos cetonas y es una hipoglucemia hipocetósica, hay que ayudarle al paciente a encontrar esa causa metabólica. Como todas, estos son algunos de los diagnósticos que puedan estar asociadas a las hipoglucemias hipocetósicas. Entonces el grupo es bastante grande. Y el amonio es muy grave que se eleve. El amonio es neurotóxico. El amonio, aquí vemos en una presentación neonatal, nos va, de acuerdo al tiempo de exposición, pues nos va a dar varias alteraciones. Entre más se exponga el niño, pues se puede tener más complicaciones. También tenemos presentaciones tardías que pueden empezar desde trastornos de memoria, de atención, de inversión del ciclo circadiano, de trastornos psiquiátricos y hasta llegar al coma. Y en esta imagen, aunque es de un artículo muy viejito, es impactante cómo aquí está por días, 1, 2, 3, 4, 5, 7 días, ¿sí? Si un paciente está en coma por hiperamonemia y lo comparamos con 100 que pudiera tener de coeficiente intelectual, ¿sí? En niños que tenían 1 año de edad con 100 de coeficiente intelectual que tuvieron hiperamonemia, vemos cómo en una semana el coeficiente intelectual pues se consume. No debemos de ser pasivos ante una hiperamonemia porque pues entre más alto esté el nivel de amonio y más tiempo esté el niño exponiéndose a estos niveles de amonio, pues va a quedar con un retraso mental o va a quedar con un síndrome demencial o va a quedar en coma o puede tener muerte cerebral y muerte total. Aquí vemos en este otro articulito, es un artículo de 2005, vemos cómo están los datos clínicos de acuerdo al nivel de amonio que pueden llegar a presentar, pero los pacientes que están arriba de 700 prácticamente pues quedan con muerte cerebral y ya no hay nada que hacer. Sí se llega a requerir diálisis, hemofiltración, no nada más benzoato de sodio, fenilbutirato, el carbaglu y todos otros medicamentos que ahora ya están disponibles para bajar el amonio, pero esa es una urgencia de vida o muerte, sí,
porque el paciente puede quedar con muerte cerebral, ¿sí? Nos platicaron de otro chiquito que llegó a tener 4,000 de amonio y implementando pues algunas medidas, llegó a bajar a 2,700, pero obviamente el niño a los tenía 2 días de vida, ya no tenía reflejos y pues estaba pues ya con muerte cerebral en 48 horas. Esto es lo que no debemos de permitir y tenemos que actuar. Hay factores precipitantes que pueden elevar el amonio, ¿sí? Como pues la ingesta de proteínas en pacientes que ya tienen identificados algún error en el metabolismo, el ayuno. Aquí es bien importante, hay niños que, por ejemplo, pueden convulsionar por hipoglucemia y se dejan en ayuno. Y pues resulta que también tienen el amonio elevado y se dejan en ayuno. El ayuno no siempre es lo más recomendable porque requieren un aporte alto de energía y la glucosa debe estar pues alta. Y si el paciente tiene alguna infección y tiene fiebre, si hay una gastroenteritis con vómito y pues tienen desequilibrio ácido-base y también hidroelectrolítico, el trauma puede ser una cirugía. Pongo parto porque hay pacientes que llegan a la vida adulta bien, sin ningún problema, se embarazan y llegan a tener manifestaciones después del parto o después de la cesárea y a posparto, cesárea, se pueden realizar también diagnósticos de error metabolismo en pacientes que tuvieron estos factores precipitantes. El ácido valproico también altera algunos de los resultados y la aplicación de las vacunas puede tener algún factor, bueno, es un factor que puede elevar el amonio. Y si nosotros vemos esta imagen, que me gusta es estar escalando ahora cada vez más en otras plataformas metodológicas, en los años 70 y antes eran metodologías cualitativas que ahorita ya no se utilizan porque empezó la era de la secuenciación de nueva generación, que es en la que estamos viviendo, donde ya podemos tener las mutaciones desde la etapa neonatal. Tenemos en papel filtro, se pueden realizar aminoácidos y acilcarnitinas. En plasma se pueden realizar algunos otros aminoácidos plasmáticos. En orina, nosotros medimos ácidos orgánicos urinarios. Todos estos estudios nosotros los realizamos en el laboratorio de errores innatos de metabolismo y pues tenemos varias metodologías como esta, y que nos ayudan a tener las respuestas a través de las pistas bioquímicas. Y lo que está ahorita pues muy a la vanguardia pues es el análisis genético. Sabemos que aquí vamos a encontrar muchas explicaciones y en la nueva clasificación de la secuenciación de nueva generación, ustedes por ejemplo ahorita hay paneles de hasta 100, 150 o hasta 600 genes que se pueden realizar en los recién nacidos para encontrar la causa de diferentes patologías. Ya no nada más son 50 o 100 elevaciones bioquímicas, sino ya son genes por grupos, por combos que nos facilitan el acceso a los diagnósticos. Y la manera en cómo también nos ayuda a tomar las decisiones terapéuticas. Hablando como ejemplo de la galactosemia, tenemos 3 enzimas, la epimerasa, pero la galactosa 1-fosfato-uridiltransferasa es la más común, es la epimerasa, la quinasa y la uridiltransferasa. Esta es la más frecuente. Y de esta tenemos una clásica, que es de deficiencia más intensa, y unas deficiencias parciales. La deficiencia clásica, una de las mutaciones más representativas es la Q188R, como es de herencia autosómica recesiva, pues obviamente necesita que mamá y papá hereden la mutación. Puede ser que sea la misma o puede ser que sea diferente. En las deficiencias parciales, una de las mutaciones
también más comunes es la N314D, que es la Duarte. Y, por ejemplo, si es una galactosemia clásica, el tratamiento va a ser estricto. Si se tienen que quitar todos los alimentos que tienen galactosa. Y en el caso de las deficiencias parciales, la N314D, no requiere tratamiento. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta que es una clásica, pues sí requiere tratamiento. Si tenemos una Duarte, no requiere tratamiento. Pero ¿qué tal si nos ponen el bebé sale con este resultado? Si tiene una clásica y una Duarte. Aquí no sabemos cuál va a ser la que predomine más. A esto se les da tratamiento, se les sigue por algunos años y vamos liberando la dieta. Pero ¿qué pasa si encontramos una variante clásica y no se encontró la otra mutación? Aquí se les da tratamiento porque no sabemos si la otra mutación puede ser otra también de las clásicas severas o puede ser leve. No sabemos cómo es. Los dejamos en tratamiento y en observación. Si nos dan una variante Duarte que es leve y que no requiere tratamiento, pero la otra no la conocemos, también damos seguimiento, los dejamos en observación, porque no sabemos si la otra variante puede ser de alguna mutación moderada o severa y no podemos exponer al niño. Y al niño lo vamos a encontrar asintomático, puede estar sin ningún problema, ¿sí? O bien en las galactosemias podría estar en la UCIN con una infección por E. coli, con una falla hepática, con un síndrome de Fanconi. Entonces tenemos desde las variantes asintomáticas hasta las que puedan estar en la terapia neonatal. Y el conocer las mutaciones nos va a ayudar a tomar las decisiones mejores para el niño. A veces también tenemos que enfrentarnos a la muerte de niños y hay veces que los niños se mueren sin diagnóstico. Si se mueren sin diagnóstico, no hay problema. Tenemos un recurso muy valioso que nosotros les llamamos la autopsia bioquímica, en donde sabemos que muchos bebitos, ya en el dolor, sus padres les propone uno la autopsia y siempre contestan, no siempre, pero muchos sí contestan que ya no quieren que le hagan nada al niño, que ya no quieren que sufra y que no le hagan la autopsia. No hay ningún problema, pero si estamos pensando en un error innato de metabolismo, no pierdan la oportunidad de tomar papel filtro en sangre seca en papel filtro, se puede tomar plasma. Incluso tenemos media hora después de que murió el paciente para tomar estas muestras de sangre, de orina, se puede hacer una punción, tomar líquido cefalorraquídeo y hacer biopsia de músculo y de piel. Se manda todo a congelar, a resguardar, a patología, y aunque sea post-mortem, se pueden emitir diagnósticos que van a ayudar a las decisiones reproductivas de las parejas. Y pues volvemos a enfatizar qué es lo que debe saber todo médico, pues qué son estos errores innatos, ya vimos los datos clínicos y bioquímicos, y hay que sospechar con todo esto y referirlo a los centros en donde se deben de atender estos pacientes. Y lo más importante es que mantengan la comunicación con el médico a donde lo refirieron. Sí, a nosotros, cuando nos mandan un paciente, nos gusta tener mucho contacto con el médico que nos lo envió, porque a veces son foráneos, entonces vienen y con nosotros, pues se tratan todo el manejo del error innato de metabolismo, pero todo lo demás, y el seguimiento pediátrico, y las vacunas, y lo demás que llegue a suceder, lo pueden ver en sus estados de donde son originarios, y siempre que, por ejemplo, podrían operarse del apéndice o podría de las amígdalas o cualquier otro evento que pueden llegar a tener. Entonces nos hablan y en conjunto es un paciente de responsabilidad común y la comunicación es muy importante. En cuanto a los tratamientos, es muy interesante porque uno de las
más, hay varios, ¿sí? A veces se tiene que utilizar megadosis de algunas vitaminas, algunos depuradores de metabolitos tóxicos, como la carnitina que arrastra varios metabolitos, o el benzoato de sodio que nos ayuda a bajar el amonio. Tenemos que recurrir a veces a la diálisis, a la hemodiálisis, el trasplante de hígado y riñón, tratamientos de reemplazo, como en las enfermedades lisosomales, y el tratamiento nutricio. Hay muchas enfermedades en esta tabla se aprecian algunas de las enfermedades que requieren un tratamiento nutricional dirigido. Existen el área de nutrición, ¿sí? Nosotros en el laboratorio tenemos a nutriólogas que hicieron la licenciatura, luego hicieron la especialidad en nutrición clínica pediátrica, luego hicieron su maestría y aparte tienen un entrenamiento específico en enfermedades metabólicas y que anualmente pues tienen muchas actualizaciones. El objetivo de esta terapia es pues corregir esa vía metabólica alterada y que el niño tenga un crecimiento y un desarrollo totalmente normal. Existen muchas fórmulas. Aquí en México, pues Abbott es la que más es la que tiene eh, aquí en México las fórmulas para disposición y distribución. Ha habido un desabasto eh, nacional por algunas cuestiones, pero solamente la de fenilalanina, tenemos otras, hay 3 opciones, 2 opciones más aparte de la de Abbott, pero son las que tenemos ahorita en México, aunque en el mundo tenemos muchas otras opciones, además de alimentos hipoproteicos. Muchos de estos pacientes van a requerir una dieta libre de proteínas, entonces pues no pueden comer ni carne, ni huevo, ni leche, pescado, nada de producto animal. En otros países se pueden obtener muchos productos que tienen bajo contenido de proteína para que puedan tener una mejor calidad de vida. La dieta además no se puede imprimir y es igual para todos porque debe de medirse sus aminoácidos, medir sus ácidos orgánicos, ver en qué peso y talla tienen, de qué edad, qué actividades tienen y cómo están también sus índices bioquímicos, si tienen su biometría, su química sanguínea, su perfil de lípidos, cómo está la prealbúmina, su transferrina, la vitamina D, de acuerdo a todos estos índices más sus perfiles metabólicos y se va a calcular su dieta. Por eso debe estar individualizada y llevarse por algunas personas que estén entrenadas en todo esto, porque hemos tenido pacientes que tienen, por ejemplo, un defecto del ciclo de la urea, donde pues, no pueden comer carne, no pueden comer pollo, no pueden comer huevo, y hay otras personas que no conocen que se tienen que hacer estas restricciones y al niño le ponen que coma pollo y que coma salchicha y que se coma el queso. Entonces son niños que llegan a urgencias con el amonio elevado, obnubilados, irritables, soporosos y pues hay que quitarle, mientras están hospitalizados, que no les dieron estos alimentos, pues mejoran. Y hay pacientes que curiosamente solitos, van eliminando estos alimentos de su dieta. Recientemente hubo un chico en el Hospital Infantil de México que a los 15 años debutó con un error innato y una de las características que tenía es que él no le gustaba comer ni pizza ni hamburguesas. Él quería ensaladas. Entonces, dice, a ver, ¿qué, qué puberto y qué adolescente prefiere las ensaladas y las verduras y las frutas en lugar de las pizzas y las hamburguesas? Entonces, eso lo resguardó de algunas descompensaciones. Y bueno, para ya casi finalizar, el paciente que cursa con un error innato de metabolismo requiere un manejo multidisciplinario. Y aquí es bien importante hacer equipo, pues con todos los médicos que están involucrados, más las especializaciones que van a intervenir, como puede ser gastroenterología, neuro, nutrición, neumo,
rehabilitación, el genetista, el oftalmólogo, el de terapia del lenguaje, todos en equipo, porque el paciente no es de nadie, el paciente es de su mamá y de su papá, y todos vamos a participar en el área que nos corresponda. Y aquí les voy a presentar a otro caso. Aquí tenemos esta niña, llegó recién nacida por tamiz y su hermanita pues tenía 5 años con retraso mental. Tuvieron un tamiz en el mismo hospital, pero ella tuvo un tamiz que estaba en la rayita y pues desafortunadamente no, no fue diagnosticada a tiempo. Las dos tienen fenilcetonuria. Aquí ella tiene 10 años y su hermana tiene 15. Esta chiquita de 10 años, pues es campeona olímpica de las materias en la escuela, ¿sí? Practica deportes y hace todo. Y su hermana, pues no habla, no controla esfínteres, no se comunica, está absorta. Y si esta paciente hubiera tenido una atención como lo tuvo su hermana, pues estaría bien. El destino con tomar el tamiz neonatal a veces no es suficiente, porque esto no nos asegura que puedan tener un tratamiento adecuado. Aquí vemos otro ejemplo, esta chiquita es de Mazatlán, era de Mazatlán, así llegó con esa fases de dolor, con su papá, maestro de primaria, ahorró para pagarle su tamiz neonatal y que la niña tuviera lo mejor. La niña fue diagnosticada con un error innato de metabolismo llamado enfermedad de orina con olor a jarabe de arce o de maple y aunque tuvo un diagnóstico muy rápido porque pues, le costó muy caro su tamiz al señor, pues el médico que la estuvo viendo a distancia le recetó la fórmula. Esta es Isabela, otra paciente nuestra que tiene jarabe de maple, pero a ella sí se le dio la dieta como debe de ser. Aquí vean esta otra chiquita, así llegó y a la semana con la corrección de la dieta y el aporte adecuado de aminoácidos, mejoró un poco la piel. Así llegó la piel. ¿Qué pasa? Los aminoácidos ramificados que se elevan en la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, deben de estar en nivel normal, no deben de estar en cero, porque a esta paciente le dieron la fórmula especial solita, y entonces tenía una depresión crónica de 3 meses, que le ocasionó estas lesiones en la piel. Sí mejoró la piel con el tratamiento, pero pues murió con una falla orgánica múltiple, porque así como ustedes ven la piel, pues así están las células, las paredes de las barreras intracelulares y la paciente pues tuvo una falla orgánica múltiple. Esta es la fórmula especial para los pacientes con orina a jarabe de maple y esta fórmula Ketonex se da con seno materno o se da con fórmula de seguimiento, de inicio, ya sea la que elijan, no hay ningún problema, pero siempre se tiene que dar porque se requiere un aporte de la recomendación diaria de proteína para que no haya una supresión. Por ejemplo, un paciente diabético, pues no es normal que tenga el azúcar alta, pero no lo vamos a dejar en cero de glucosa porque pues va a ser un coma hipoglucémico y se puede morir. Estos niños pues requieren que la isoleucina, la leucina y la valina, que son los aminoácidos ramificados que tenemos que estar vigilando, se mantengan en niveles normales, no en cero. Entonces, ninguna de las fórmulas especiales se debe dar sola, ¿sí? No, todas llevan seno materno, excepto la galactosemia o alguna fórmula de inicio. Esto es bien importante. Entonces, yo con esto les doy las gracias. Quiero invitarlos a que se refieran a los pacientes, que se vale preguntar en todos, como decía un exalumno que tuve, yo soy maestra de primaria también, y mi alumnito decía, es que no nací sabido,
pero pues ninguno nacimos sabidos, todos tenemos que seguir estudiando. Y aquí dice que yo saqué 10. Ajá, no es cierto. Aquí dice que tomé este curso que estuvo muy interesante. Yo les doy las gracias. Aquí están mis datos de contacto. Me pueden compartir sus resultados de tamiz. Con mucho gusto los orientamos. Si yo no me sé algo, pues les digo a quién recurran para que les ayude. Y entre todos, pues podemos hacer un equipo muy interesante. Y si vienen a la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Pediatría está la torre de investigación. Acá en el 9º piso es donde estamos, a sus órdenes, y pues prestos a que lo que hacemos y lo ponemos a la disposición de los niños que lo necesitan y de nuestros colegas. Muchísimas gracias. Dejo de, no sé si escuchan, es que luego Sí, no se oye. adelante, doctora. ¿Sí se oye Sí, el video? perfectamente. Ah, bueno. Ah, bueno, no se está oyendo el video. Sí, es que no sé por qué nunca. Bueno, lo voy a suspender y de tarea, este video que les estoy pasando se llama Sanita Zanahoria. Chéquenlo en YouTube, por favor. Esta es una trampa para que le pongan, los visiten ustedes y tenga más visitas, si no luego nos lo van a quitar. ¿Sí? Es una animación para invitar a los niños a que ingieran sus frutas y verduras. La doctora Marcela Vela, que es mi jefa, inventó los personajes. Yo le di voz a esta animación y los personajes están muy divertidos, dura 2 minutitos, no se la pierdan, Sanita Zanahoria en YouTube y próximamente vamos a tener a Sanita Zanahoria 2, que ya está próxima a estrenarse. Entonces los invitamos a que en YouTube vean Sanita Zanahoria, por favor. Y pues me quedo aquí para sus preguntas y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Leticia Belmont. Hay muchas felicitaciones de muchas Gracias. personas y también preguntas. El doctor Pedro Tostli Riquelme, de la ciudad de Puebla, aparte de que la saluda con mucho cariño, Hola eh, Pedro, buenos días, ¿qué tal? ¿qué más, aparte del tamiz metabólico, deben de realizar los médicos pediatras en el consultorio? En el consultorio, primero, pues el tamiz, ¿sí? Depende de dónde estén. Hay varios laboratorios, algunos, hasta Don Simi hace tamiz, aquí sí, pero no tiene control de calidad externo. Los que se sugieren son el del CDC de Atlanta o del Programa Externo de Calidad de Argentina, que son los que nos regulan de este lado en el continente americano, que son los que vigilan que la emisión del resultado esté respaldado por una metodología adecuada. Entonces, lo primero sería seleccionar bien a dónde vamos a mandar el tamiz para que para que podamos confiar. Nosotros tenemos que confiar en el laboratorio, porque no es como una biometría hemática, que es así en cualquier lado nos la pueden hacer bien, pero en cuestiones de tamiz no podemos nosotros confiar un diagnóstico genético si no tenemos un buen laboratorio. Entonces, hay distintos, hay varias opciones, dependiendo de dónde estén, me lo pueden preguntar, les damos 2, 3 opciones de dónde estén para que chequen, pues, precios, disponibilidad, de acuerdo a su distancia y todo. Entonces, lo primero es un buen tamiz neonatal, que se tome bien, de preferencia se deben de tomar después de que comieron su lechita, 2 horas después, para que se pueda someter al reto proteico y captar muy bien los metabolitos. Si esos resultados salen alterados, pues dependiendo de si son las acilcarnitinas o si son los aminoácidos, entonces se requiere una segunda muestra o se pueden solicitar determinaciones específicas de aminoácidos, de acilcarnitinas y ácidos orgánicos en orina o aminoácidos en orina. O lo que vaya, a lo que nos vaya orientando el primer resultado de tamiz. Después, pues siempre, ahora algunos se complementan con estudios genéticos que que no siempre ayudan, ¿sí? Porque luego muchos piden el exoma completo
y no se encontró nada. Entonces, o lo que se pidió no era el panel adecuado para lo que tenía el niño. Entonces aquí, si van a pedir ustedes un estudio genético, sería bueno que lo valorara el genetista para que le pida su combo, le haga una evaluación y ellos se meten a ver las posibilidades y porque hay combos. Por ejemplo, yo puedo pedir un perfil de hiperamonemia y ese es muy útil porque en pacientes que tienen hiperamonemia que no hemos agarrado ni bien ningún metabolito para hacer un diagnóstico, nos pueden ayudar a encontrar las mutaciones o la enfermedad específica. Ahí nos vamos a encontrar con algunas variantes que son patógenas o variantes que son benignas, pero que si hay ahí una mutación, los papás a veces se alteran, por eso el genetista les tiene que explicar que o son portadores o que son hallazgos que no le van a generar ninguna enfermedad, pero como viene así, pueden ser 11, 12 o hasta 30 hojas el reporte, pues se alarman los papás y a veces nosotros nos encontramos con variantes que no tienen ninguna significancia y que pues en realidad no nos apoyan a ningún diagnóstico o a veces dicen, esta es una enfermedad clásica y típica galactosemia. Dices, pero pues no parecía galactosemia y por resultó ser galactosemia. O resultó ser fenilcetonuria o arginemia y si nos ayuda. La parte bioquímica es muy valiosa incluso para control y seguimiento, pero en el consultorio se puede pedir los ácidos orgánicos, acilcarnitinas, aminoácidos y algunos paneles también. Muy amable, muchas gracias, doctora Belmont. Hay muchas preguntas. El doctor y académico José Luis García Galaviz Buenos pregunta, días. ¿quién refiere pacientes más frecuentemente, los médicos generales o los pediatras? Pues nos refieren más los pediatras, pero también nos han referido, yo creo que eh, de 10 pacientes, pues 9 son referidos por pediatras. Ujú. Muy Y bien. para mí es muy importante que el médico general y el médico familiar pues nos dé oportunidad de compartir estas pistas clínicas y bioquímicas y algunas cosas, algunos otros temas porque son el primer contacto, ¿sí? Son el primer filtro y merecen que estar mucho más capacitados en la identificación de esto para acortar la odisea diagnóstica. Muy amable, muchas gracias. El doctor José Luis Acevedo dice, como siempre, muy buena plática, la exposición de la doctora Belmont. El doctor Miguel Villegas, gracias por compartir su presentación. El doctor Agustín Reyes la felicita. Gracias a Como todos. científica y como ser humano, lo cual coincidimos todos. Hay muchas felicitaciones de diferentes personas, María de los Ángeles Tapia, Dianey, Josefina Artaza de Argentina, Freud Guerrero, José Olvera, el doctor Ulises Reyes quiere el uso de la palabra. Adelante, académico doctor Ulises Reyes. Bueno, pues no me queda más que felicitar a la doctora Belmont porque es un tema apasionante. Y cuando ya vemos pacientes que quedaron con secuelas o que se hicieron diagnósticos tardíos, pues sí, realmente no puede haber marcha atrás. Entonces sí, seguimos insistiendo que el tamiz ampliado con un buen laboratorio es la mejor manera, ¿no? Tanto en la privada como en pública. A veces, desafortunadamente, en el caso, por ejemplo, de hipotiroidismo, los resultados son tardíos en muchos hospitales. ¿Cómo están manejando esto, doctora? A veces tenemos la oportunidad de hacer un tamiz muy rápido y tener el diagnóstico tempranamente. Es ahí donde a veces nos preocupa mucho porque los resultados, pues, por ejemplo, en Oaxaca se mandaban fuera y se citaba al paciente que venía de algún pueblo. En fin, hay problemas semánticos en esto. ¿Cómo hacerle, doctora? Pues aquí es una pregunta bastante compleja porque pues el programa del tamiz ha tenido momentos muy brillantes, muy buenos, altas y bajas. Aquí pues es entrar en
tema de hacer énfasis en que tenemos que seguir mejorando, tiene que seguir mejorando el programa, ¿sí? Y el programa como tal, pues implica muchas cosas. No hay un programa unificado, no hay un programa armonizado, hay diferentes, ¿sí? Entonces, cada institución tiene su programa de tamiz, unos son más eficientes que otros, y el problema, lo que nos estamos enfrentando es que en algunos momentos el tamiz se toma, pero no se procesa, se dejan. Hemos tenido momentos en donde no se ha llevado a cabo, no se ha procesado como tal el tamiz, y tenemos diagnósticos muy tardíos porque es vergonzoso, es muy vergonzoso que después de 57 años que tiene el tamiz, desde que Robert Guthrie lo planteó en su primer programa piloto que hizo, y del cual nació en el año de 1963, y que aquí en México tenemos desde la norma técnica desde el 88 y la norma oficial desde el 95, o sea, y si la norma nace para hipotiroidismo congénito, seguimos fallándole a los niños de hipotiroidismo congénito. Pero yo les puedo asegurar que el médico no es el que falla, falla el programa y falla toda la logística. Entonces ahí sí yo me siento con mucha impotencia de responder y de hacer, porque pues mi lugar en donde puedo hacerlo es más que difusión. No se debería de recurrir a todos para un perfil tiroideo, pero a veces para no demorar, si el paciente tiene síntomas, pues ni modo hay que hacer, no nos podemos estar esperando a veces al tamiz, ¿sí? Ahora no todos tienen el perfil tiroideo en sus hospitales, pero mínimo una TSH que pudieran hacer en sus hospitales salvaría a muchos cerebros de muchos niños. Muchas gracias, doctora Belmont. Y quiero recordar también que en el 81 Antonio Velázquez Arellano ganó el premio Reina Sofía precisamente por sus aportaciones para el tamiz metabólico ampliado. Recordamos bien en aquella ocasión. Y el Instituto Nacional de Pediatría pues se ha caracterizado por tener grandes médicos. Primero Joaquín Cravioto, que también ganó el premio Reina Sofía, y luego Velázquez Arellano. Me llamó mucho la atención. Ahí siguen las felicitaciones, ya estamos en el límite del tiempo. Todavía por aquí le felicita el doctor Agustín García Reyes. Preguntan cuándo es el momento oportuno para hacer el tamiz metabólico. Ya se mencionó, pero me gustaría que apuntalara esa información que creo que es muy valiosa. Sí, hasta el momento es entre el tercero y quinto día de vida, pero se puede tomar desde el segundo día de vida. Ahora, si un niño nace extraordinariamente grave, pues cuando nace se lo tomamos para tener una muestra de sangre que poder analizar. Y el tamiz, pues neonatal, como su nombre lo indica, pues es en la etapa neonatal. O sea, tenemos 28 días para tomarlo, lo antes posible mejor, para tener un diagnóstico más temprano. Y efectivamente el doctor Antonio Velázquez viene siendo el pionero del tamiz neonatal en Latinoamérica, ¿sí? En el Instituto Nacional de Pediatría se tamiza para fenilcetonuria y hipotiroidismo desde 1973, ¿sí? Con todos los esfuerzos, en el 1988 nace la norma oficial por todo lo que él estaba haciendo. Y en el 95, pues él fue el promotor y el impulsor de la norma oficial. De ahí salió pues todo el programa y el programa de prevención de retraso mental a través del tamiz neonatal. Y mi jefa, la doctora Vela, y él recibieron en el año 2000 el premio de la Reina Sofía. El otro país latinoamericano que logró este mismo premio por el tamiz fue Uruguay en el año 2010. Y nosotros somos los primeros en Latinoamérica de establecer un programa piloto de tamiz. Muchas gracias por la corrección, doctora Belmont. Además, también quiero mencionar que en aquel entonces se echó a andar un programa muy poco conocido que se llama Arranque Parejo. Y que ese Arranque Parejo quería poner a los niños que tenían riesgos perinatales en la posibilidad que al nacimiento arrancaran parejo junto con todos los demás
para evitar que ese niño sufriera de una disminución de su calidad de crecimiento y desarrollo. Exactamente. Ya vamos a llegar casi al tiempo y quiero hacerle una pregunta de manera personal porque me gustó mucho el comentario que a veces llevan una cierta presentación tardía y existe una experiencia colombiana en que empezaron a estudiar pacientes infartados con problemas isquémicos por hiperlipidemias y encontraron que casi todos ellos tenían un signo físico que seguramente lo tienen desde el nacimiento, pero que se presentaba ya después de la cuarta década de la vida. Y me refiero específicamente al signo de Frank. Este signo de Frank, que es una línea oblicua en el lóbulo de la oreja, habla de problemas de hiperlipidemias. Y me llama la atención porque seguramente no tenemos la costumbre, los pediatras o el médico de primer contacto, de revisar los lóbulos de las orejas. Entonces, a lo mejor es un tema para investigarse a futuro desde el punto de vista clínico en el primer contacto y que me encantaría, a lo mejor esos niños con riesgo, darles alguna información en su etapa pediátrica, que finalmente todo lo que hace el pediatra, bien o mal, se va a notar en la enfermedad en la etapa adulta. Doctora, siguen las felicitaciones. Gracias. Y yo quisiera pedirle un mensaje final, como siempre hago con todos nuestros conferencistas. ¿Qué recomendación hace usted con respecto a su plática para dar casi el cierre de esta excelente presentación? Lo que usted dice es muy cierto, hay muchos datos que están presentes. Como un comentario adicional antes de mi último mensaje rápidamente, la doctora Marcela Vela, que es mi jefa, ha hecho una alianza con el Instituto de Psiquiatría Juan N. Navarro y hemos encontrado en pacientes con algún trastorno psiquiátrico, ¿sí? Se les está haciendo una serie de unas determinaciones de tamiz metabólico y hemos encontrado varios pacientes que no tenían bueno, que sí tienen manifestaciones psiquiátricas, pero pues son explicadas ahora por un error innato de metabolismo. Y como mensaje final, les quiero decir que la especialidad que quieran, el área que quieran, les puedo compartir que hay un dato o más de un error innato de metabolismo, la especialidad que quieran, desde el médico general, en general, sí, desde el crecimiento, desarrollo, en neuro, endocrino, gastro, derma, estomatología, en todas las áreas hay pistas clínicas para sospechar un error innato de metabolismo. El otorrino, el oftalmólogo, el neumólogo, el cardiólogo, el que quieran. En todo siempre va a haber datos de alerta y que debemos de conocer un poquito más estas enfermedades y prepararnos, conocerlas un poquito más y prepararnos porque cada día nos van a llegar más papás con resultados que les pidieron, que los pidieron, a veces los papás van y pagan. Yo he encontrado papás que fueron y pagaron estudios grandes y quieren que uno los interprete, unos sí están bien pedidos, otros no. Entonces, llegan ya con muchísima información también los papás y también los pacientes y nosotros debemos de estar un poquito más involucrados en todo lo que nos pueda llegar al consultor. El consultorio nos va a llegar de todo y cada día nos van a llegar más. Hay ahorita un registro también de enfermedades raras, se está posicionando un poquito más, que oficialmente queden eh, categorizadas estas enfermedades y pues eso nos va a ir involucrando cada vez más. El mensaje es que sospechemos y denunciemos a referir. Muchas gracias, académica doctora Leticia Belmont Martínez, por su excelente plática. Creo que nos ha dejado muchas inquietudes y mucha inspiración. Y quiero recalcar la importancia de la medicina de primer contacto porque llevamos décadas, tanto en las escuelas de medicina como en las políticas de salud, apostándole a una medicina hospitalaria, olvidando el primer contacto. Y tal parece que tenemos una tendencia a tener
un sistema de salud basado en la enfermedad. Posiblemente si aprendiéramos qué es lo sano, qué es lo normal en el niño, diagnosticaríamos más padecimientos que se salen fuera del común. Le quiero agradecer a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, su excelente presentación. Muchas gracias y a todos ustedes por su presencia y los invitamos al próximo evento de Médicos Unidos por México. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.